tal, amigos? Bienvenidos una vez más a Media Hughes. Yo soy Christopher y el tema del día de hoy. El tema en concreto es ley de la atracción. Como les he comentado anteriormente, hizo de hecho un video acerca de pues cómo fue que conocí yo a Nastia. Miren, este es un canal que yo trato de enfocar a cómo conocí yo a mi exmujer, cómo me fui a vivir a Rusia, cómo pasaron muchos sucesos en mi vida, cómo se dieron sucesos en mi vida. Y yo lo que trato de hacer con este canal es de que ustedes consigan ese objetivo que ustedes tienen. Y creo que el objetivo principal es, para muchos, he estado leyendo, conseguir trabajo e irse a radicar allá a aquel país, y para otros conseguir a una rusa, y para otros tantos mitad y mitad. Entonces, algo que a mí me funcionó es esa parte de la ley de la atracción, ley de atracción. Les voy a comentar un poquito de cómo era la vida antes de Christopher. Como les he dicho anteriormente, yo soy comunicólogo y mi vida era antes tener un negocio el cual me dedicaba a hacer producciones de video eh, para distintas empresas. Me enfocaba más a la parte empresarial. No tocaba otras cosas salvo que me las pidieran. Realmente me enfocaba más a esa parte de videos corporativos. Era más como lo que yo hacía, ¿no? Entonces, dentro de esos videos corporativos, pues tocaba muchas cosas. Abierto el tema en el sector empresarial, ¿no? Entonces, un día dije, bueno, pues realmente esto es lo que quieres, realmente esto es lo que te llena, porque pues en realidad no me llenaba mucho lo que hacía, no me sentía bien, no me sentía a gusto con lo que yo hacía. Como les comenté en otro video, yo tenía 35, 36 años, era soltero, no tenía pareja, aclaro esto, no tenía pareja. Entonces yo decía, ¿por qué otros de mis amigos, familiares, conocidos, ya se casaron, ya tienen hijos, incluso llevan por el segundo matrimonio porque el primero no les funcionó, y yo todavía no me caso, todavía no tengo esa parte, no conozco esa parte? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Entonces no me sentía bien conmigo mismo, y yo buscaba esa parte de saber por qué no funcionaban las cosas conmigo, ¿no? Entonces, como que quise voltear y dar un giro, y parte de eso era, pues ya saben, el andar buscando, el andar vagando por todos lados, literal, para andar buscando, y dentro de ese giro que yo buscaba dar en mi vida, busqué por todos lados y encontré esta parte de la película de la ley de la atracción. Entonces la vi una vez, no entendí ni madres de la película, obviamente, porque pues le enfocan como un término muy científico que le quieren dar muy fácil, pero en realidad pues no le entiendes, o al menos yo no le entendí. Entonces dije, puta, pues no le entendí. La vi 2 veces, la vi 3 veces, la vi 10 veces, más o menos le entendí, pero en realidad no entendía como tal. Me enfoqué a ver videos, me enfoqué a ver más cosas de esta misma ley de la atracción, pero no entendía bien realmente cómo funcionaba. Hasta que dije, bueno, pues a ver, vamos a ponerlo en práctica, vamos a ver cómo es que funciona. Ellos dicen que es muy fácil y que funciona. Vamos a ver si esto es realmente como ellos dicen. Vamos a probarlo. Entonces ahí en la película mencionan que hagas la prueba con pensar en una persona, y que esa persona tarde o temprano te va a llamar. Entonces yo dije, a ver, vamos a ver si es así de fácil, vamos a ver si resulta así de fácil. Pero yo no lo hice con una persona, yo lo hice con un objeto. Puse a la venta un objeto que al mercado no tenía mucho valor, pero simbólicamente para mí representaba mucho, y el valor para mí era muy alto. Entonces yo lo puse a la venta en el mercado y puse un costo por ahí de 5,000 pesos, no recuerdo, pero más o menos eran como 5,000 pesos lo que lo vendí. Y dije, vamos a ver si funciona. Y en las mañanas me paraba y, como decía, el ejercicio que tenemos que hacer, decretaba yo todas las mañanas: este artículo ya se vendió, este artículo ya se vendió.
y estaba pensando en que el artículo ya estaba vendido, ¿no? Dije, vamos a ver si es cierto. Si esto es cierto, pues le doy la oportunidad y le doy el beneficio de la duda a esta madre, ¿no? Pues pasó un tiempo, pasó como un mes y medio, no se vendió el artículo, entonces dije, ya, la madre, bajé el anuncio. Pues seguía mi vida normal, ¿no? Entonces yo dije, no, es que en verdad no me siento bien, o sea, no me siento a gusto, ¿qué onda con mi vida, no? Estaba mal y cuando te sientes mal en cómo vives tu vida, pues realmente no te sientes a gusto con nada. Y muchas cosas que pueden representar para mucha gente satisfacción, como esto mismo puede ser el mismo dinero, para mí no representaba. Incluso terminando de hacer un proyecto, terminando de hacer un video, terminando de hacer algo que representara para mí cierta cantidad de dinero, cierta cantidad de ingreso, algo bien, no me sentía bien. O sea, entonces, cuando tú no te sientes bien, pues nada te va a hacer sentir bien, ni el mismo dinero, ni nada. Yo creo que ninguna persona te va a hacer sentir bien cuando desde dentro tú no te sientes bien. Entonces yo decía, ¿qué pedo con mi vida, no? Esto se los comento porque seguramente hay muchas personas que están en esa fase donde yo estuve muchos, muchos años, ¿no? Entonces dije, vamos a ver otra vez, ¿no? Volví a ver a esta madre porque algo me decía por dentro, busca, busca, busca. Y yo, pero ¿qué puta madre busco? ¿Qué busco? O sea, no entiendo qué buscar, no entiendo. Busca, busca. Ok. Y seguía buscando y seguía buscando. Y otra vez me volví a encontrar esa madre de la película de El Secreto. La volví a ver y otra vez seguía sin entender. Entonces yo decía, ¿qué sí tan pendejo estás, güey? O sea, neta, güey, estás tan pendejo que no puedes ver una puta película y entenderla. Volví a hacer lo mismo, volví a subir el objeto nuevamente, pero esta vez puse atención a los pasos que decía. Y los pasos son 3. Los voy a decir ahorita de forma rápida y después los voy a nombrar como debe ser. El paso número 1 dice que debes de decretar cómo es lo que tú quieres, con puntos y comas tal cual quieres que suceda. Punto número 2, saber que esto ya pasó, no que va a pasar, no lo visualices a futuro, visualízalo como algo que ya está presente, como algo que ya sucedió, como algo que está sucediendo en tu vida. Visualízate como que ya está. Y paso número 3, espera a esa línea de tiempo que tanto he hablado, a que llegue. Eso es tu único trabajo, decretar nada más. Entonces yo dije, ok, vamos a hacer este ejercicio que dice que es muy fácil. Ok, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces ahí tienen al pinche Christopher, ¿no? Agarra el Christopher y empieza a decretar. Este artículo ya se vendió y se va a vender 5,000 pesos. Pasa un tiempo, me parece que 2 semanas, y me habla un güey, Guillermo, todavía recuerda. Señor ya grande, no sé. Bueno, para mí era grande porque yo tenía como 20, como 30 años, yo creo que como 30 años. Señor, yo creo que ya representaba por lo menos los 50, ¿no? Entonces me habla y me dice, hola, ¿qué tal? Oye, mira, me estoy poniendo en contacto contigo porque tienes este determinado artículo y me interesa. Entonces, solo que no estoy aquí, me encuentro en Mérida, Cancún, no sé, por allá abajo, ¿no? Entonces, regreso como en unos 15 días, pero apártamelo. Es más, baja el anuncio y ya. Es un hecho que te lo voy a comprar. Y dije, es que no puedo bajar el anuncio porque no te conozco, no sé si me lo vas a comprar, no sé. Te doy mi palabra, bájalo y en 15 días estoy allá en México y hacemos el trato, el business y te pago. Todo te lo voy a pagar en efectivo, no va a ser ni por transferencia, ni es más, va a ser por fuera del sitio para que no tengas que pagar comisión y todo. Todo me la pintó muy bonito, entonces yo dije, neta, así, o sea, sale, va, vamos a ver, ¿no? Hice lo que me pidió, bajé el anuncio, pasaron 2 semanas, pasaron 3 semanas, pasó como mes y medio. Yo ya ni me acordaba del señor, yo ya perseguía eso, en la depresión en la que estaba, como me encontraba, yo decía, "Uf". Y de pronto, como mes y medio o algo así, me marca.
Hola, ¿qué tal, Christopher? ¿Cómo estás? Habla Guillermo. Yo ya ni me acordaba de su nombre, ¿no? Soy el que te compró el artículo en Mercado Libre, claro. ¿Qué pasó, señor Guillermo? ¿Cómo está usted? ¿Recuerda? Sí, claro que lo recuerdo. ¿Qué onda? Oye, fíjate que no había tenido oportunidad de hablarte porque no había tenido, este, no había podido de llegar allá al DF, pero ya estoy acá. Entonces, nos podemos ver mañana, mediodía, en determinado lugar. ¿Por dónde estás? No, yo estoy por acá, por el norte. ¿Qué onda? Pues nos vemos en algo céntrico, yo estoy en el sur. ¿Te queda Polanco? Me dije, sí, no, no me queda muy lejos. Listo. Polanco, mediodía, me pagó los 5,000 pesos en efectivo y todavía me dijo, toma, te voy a dar 200 pesos para tu gasolina porque viniste por acá, porque me esperaste, por la molestia. Muchas gracias, señor Guillermo. No tiene por qué. O sea, esto es, digo, finalmente es un acuerdo en lo que nosotros quedamos. Sí, pero yo me tardé de más. No voy a aceptar un no como respuesta. Por favor, Christopher. Hecho, señor Guillermo. Ahí está. Entonces yo dije, ok, ok, no suena tan mal este pedo. Yo dije que si esto funcionaba, me dije a mí mismo. Yo dije que si esto funcionaba, le iba a dar el beneficio de la duda. ¿Funcionó? Hice el experimento con otra situación, con otra situación, Total, empezaron a darse sucesos en mi vida que yo dije, esta madre funciona, esta madre sí sirve. Hasta que después ya lo hice con mi trabajo. Empecé a decretar, ahora quiero que un cliente llegue y este cliente me va a facturar tanto tiempo, durante tanto tiempo, tal cantidad, por tantos videos, por tantas cosas. Y efectivamente se dio un cliente así tal cual yo lo solicité, ¿eh? Este cliente me va a facturar, va a llegar un cliente que me va a facturar durante tanto tiempo, no sé, que fue un año, año y medio, no sé. Yo pedí que era mucho tiempo, ¿no? Me va a facturar 10,000 pesos mensuales. ¿Cómo fue? No sé, pero se dio un cliente que le editaba yo varios videos y de esos videos los tenía que hacer un solo video y le cobraba yo 10,000 pesos mensuales. Mes tras mes hacíamos esa misma dinámica hasta que yo me quedé impactado y dije, esta madre está con madre, cabrón, sí funciona esta chingadera, no mames. No mames, güey. O sea, entonces yo estaba asombrado, ¿no? No, pues yo parecía niño con juguete nuevo, ¿no? Yo empezaba y decía, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto en mi vida, ¿no? Entonces, esto se los comparto para que, ¿para qué? Para que ustedes tengan conocimiento de que en verdad funciona, de que en verdad sirve. Em, ¿Y esto cómo funciona? Es muy fácil. Al principio te vas a desesperar porque las cosas no van a llegar como tú quieres. Lleva un tiempo, lleva un proceso. Y conforme vas entendiendo que este proceso es a su debido tiempo y que las cosas se van a dar a su debido tiempo, es como vas a entender esa amortización de tiempo y vas a saber que las cosas van a llegar cuando tienen que llegar. Entonces ahí es donde vas a entender y vas a decir, oh, ok, perfecto, está bien, entonces funciona de esta manera, ok, correcto, perfecto, ¿no? Entonces, así fue, para no hacer el cuento largo, que yo conocí a Naste. Designé y dije en mi cabeza, quiero una mujer rubia, con ojos azules, con estas características, bla, 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 bla. Lo único que me falló es porque todavía estaba, o sea, todavía sigo aprendiendo, no soy un experto sinceramente, pero todavía sigo aprendiendo. Sin embargo, ya tenía cierto conocimiento y decía, ok, quiero una mujer con estas características, que sea así, bla, 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 bla. Lo único que me faltó decretar fue el lugar y otras cosas más que se me fueron, mejor dicho, y que no fue tal cual. Sin embargo, llegó mi mujer güera, llegó mi mujer con ojos azules y se dieron los sucesos como yo quería, que era vivir en el extranjero. Entonces, esto te lo comento para que sepas que funciona, claro que funciona. ¿Se van a dar las cosas que tú quieres que se dé? Claro que se van a dar las cosas que tú quieres que se dé. Una prueba fehaciente la están ustedes viendo en este momento. Este carro yo lo estuve visualizando durante mucho tiempo porque yo dije, yo quiero un carro de esta marca, de estas características y de este color. E incluso el mismo color tal cual es el carro que ahora tengo.
el carro en el que estoy en este momento. Después de cierto tiempo que pasó, después de cierto tiempo que lo vi, entonces, ¿funciona? Claro que se da. Solo tienes que dar tiempo a que las cosas pasen. Para resumir y para que lo aprendas y lo manejes como debe de ser, solamente son 3 pasos que lo dije hace un momento. Paso número 1 es decretar. Debes de estar muy, muy consciente en tu cabeza de lo que quieres. ¿Cómo lo quieres? Con puntos y comas. Yo quiero con esto y así. Si quieres a tu mujer rusa, di, yo quiero que mi mujer rusa sea de tal tono de piel, con tal tono de ojos, de tal estatura, de estas características psicológicas, de estas características en forma de pensar, etcétera, etcétera. Delíneala, dibújala tal cual la deseas. Si tu intención es irte a radicar allá a Rusia, define cómo quieres irte a radicar allá a Rusia, en qué condiciones, en qué trabajo, en qué situación, en qué estatus y cómo es que te deseas o te visualizas tú allá. Visualízate tal cual tú deseas estar en esa parte, en esa situación, en esta relación, tal cual tú lo deseas. Ese es tu paso número 1. Paso número 2, todos los días que lo hagas, esto lo tienes que hacer en la mañana cuando te despiertes. A la hora que te despiertes, hazlo. Cierra tus ojos durante 1 o 2 minutos y decreta. Yo, Pepe el Toro, decreto que esto está pasando de esta manera. Y esto es así. En el transcurso del día, todo el día, imagina que esto ya es una realidad. Tú ve que ya está esta mujer rusa a tu lado. Siéntete ilusionado, siéntete emocionado, siéntete feliz porque ya está contigo. Siéntete feliz de que ya estás radicando en Rusia. Siéntete feliz de que ya tienes a tu mujer rusa de la mano. Siéntete feliz de que ya estás realizando esa labor que tú quieres en aquel país. Pero en verdad gózalo, en verdad disfrútalo como si esto ya estuviera pasando como tal, ¿no? Y esto disfrútalo tú mismo, porque si tú lo comentas con alguien más, lo único que va a hacer es que la gente se va a reír de ti y van a decir, pobre pendejo, ¿no? Esto que sea algo entre tú y tú. Y como dice el dicho, lo que sepa tu mano derecha, no se lo cuentes a tu mano izquierda, porque ahí es donde ya va a haber un pedo muy grande, ¿no? Esto que sea entre tú y tú, nada más. Y paso número 3, esperar. Esperar a que lleguen las cosas y punto. ¿Va a llegar? Claro que va a llegar. Si tú estás consciente de que va a llegar, va a llegar. Y aparte de esos 3 puntos que te acabo de decir, que te acabo de mencionar, quiero que te grabes en tu cabeza como un credo, como algo, como el Padre Nuestro, si eres religioso, o si no eres religioso, como algo que vaya dentro de tu cabeza todos los días, todos los días. Y esta palabra se llama certeza. Certeza, certeza, certeza. Esa palabra la debes de traer toda la vida y todo el momento en tu cabeza. ¿Por qué? Porque es con lo que vas a visualizar en el punto número 2. Tú debes de tener la certeza total de que esto ya pasó. Si tú no confías en que esto va a pasar, si tú no confías en que esto ya es una realidad, si tú no confías en que esto funciona, si tú no tienes la certeza de que esto es un hecho, esto no funciona. Esto no funciona. La parte fundamental de todo esto, el punto número 1 es que tú desees, que tú decretes lo que quieras. Pero el punto número 2 es que tú creas que esto en realidad ya es un hecho. Y ahí es donde entra en juego esta palabra tan maravillosa llamada certeza. Debes de tener la certeza de que esto ya es un hecho, de que ya lo tienes aquí en las manos. Debes de emocionarte, debes de sentir que ya está aquí contigo, aquí ya en este momento. Cuando ya sientas que está aquí contigo en este momento, es cuando empieza este proceso de la creación. Y es cuando las cosas se te van a dar, sin que muevas tú la mano, sin que te muevas, y solos se empiezan a dar los hechos. Créeme, créeme, créeme. Haz la prueba como yo la hice.
Porque así como seguramente estás de incrédulo en este momento, yo lo estuve hace años. Haz la prueba como yo la hice, con algo fácil. Haz el mismo ejemplo que te ponen en la película. El mismo ejemplo. Piensa piensa en alguien, en una persona que a lo mejor hace mucho tiempo no ves, pero en verdad piensa y piensa que estás hablando con esa persona. Y neta, neta que esa persona de alguna manera se va a contactar contigo o tú con ella, sin que muevas las manos. Créeme, funciona. Uf, funciona porque funciona. Ok, muchísimas gracias a todos ustedes por estar aquí presentes, por ver este video. Suscríbete si no estás suscrito, ponle manita arriba si te gustó el video, manita abajo si no te gustó. Si quieres algún video en específico, ya saben que aquí se les apoya a todos, chingados. Nada más dime de qué quieres el video y listo. Gracias neta a todos y hasta la próxima, hasta el otro video. Pa' acá, pa' acá.